Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Este es un mensaje de Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenecer, Oregón. Hoy me encuentro en Corros. Visítanos en Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenecer, Oregón. Nos congregamos. Al tema de esta hora. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor amado, por el privilegio que tú nos has regalado de reunirnos como hijos tuyos, Señor, sentados a la mesa para deleitarnos, Señor, en esta comunión con tu presencia, con tu espíritu, y saber que la palabra es lo que nutre nuestra vida. Es como un alimento del cielo que tú nos envías para que seamos fuertes en la fe, Señor, en tus fuerzas, integralmente hablando. Te pedimos que este día tú nos abras el entendimiento, que podamos, Señor, explicar tus verdades y hacer de mis hermanos cada vez hombres y mujeres vencedores, victoriosos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar siempre con la temática que ya se ha venido abordando con 3 semanas consecutivas, ¿verdad? Esta sería la 4ª parte, pero hoy quisiera enfocarme más específicamente en explicar cómo es que opera el espíritu de iniquidad, para luego hablar de cómo se transforma en pecado de iniquidad y luego también para que se convierta en un código genético de iniquidad, que eso es lo que queremos llegar a ese punto, porque creo que es de suma importancia que nosotros también sepamos de que una de las razones por qué la palabra se nos enseña es para que nosotros tengamos entendimiento y las herramientas para trabajar con cosas que son necesarias en nuestra vida espiritual. Y no solo en la vida espiritual, porque cuando ya me enfoco yo en el código de iniquidad, ¿verdad? Un código genético de iniquidad que hemos venido diciendo se hereda a través de ancestros, eso no solamente nos puede afectar en lo espiritual, sino también en lo literal, en lo físico, afecta. Entonces todo esto lo tenemos que ir llevando paso a paso para poder ir comprendiendo cómo es que esta iniquidad opera. Por eso le llamamos el misterio de la iniquidad, y porque está en la Biblia también ese título. Entonces, a manera de resumen, recordamos que estamos manejando solamente 5 perfiles, pero cada uno de ellos tiene sus propias cosas, hermano, que podría incluso abundar más de este tema. Iniciamos con el tema de la iniquidad desde el punto de vista preexistencial, donde era una entidad que no se llamaba iniquidad, pero por las funciones que realizaba, pensó, creyó que podía, como quien dice, dar inicio a un reino paralelo al reino de la luz, de tal manera que se vino a convertir en el reino de tinieblas, y ahí pues ella se sienta para ser la reina del cielo. Quizás este tema lo tenemos que explicar más ampliamente en otra oportunidad. Luego hablamos del espíritu de iniquidad en el mundo de los espíritus. Solo en el tema anterior, a manera de reflexión o de recordarle, el hermano Giovanni, él estuvo explicando las características de esta entidad místicamente femenina, digamos la reina del cielo, influenciando o operando, cuáles son las características de operar de ella, y para eso se tuvo que considerar algunas mujeres que en la Biblia aparecen, ¿verdad? La forma de actuar, la forma de ser, la forma de relacionarse o no con Dios, o de tratar de romper la relación que el pueblo de Israel tenía con el Dios verdadero. Y entonces se pusieron ejemplos, entre ellos se habló de Basti, se habló de Jezabel, de Atalía, ¿y cuál era la otra?
solo 3 y hay varias, ¿verdad? Que podríamos más adelante hablar un poco más. Entonces, pero dejando por un lado la entidad preexistencial, reina del cielo, me quiero, como digo, enfocar en esto, en el mundo de los espíritus, donde es el espíritu de iniquidad. Y luego entender cuando ese espíritu logra, digamos, ya tomar a una persona, viene a ser la fuente. Gracias. Gloria a Dios. Me gustaría, perdón, que siempre chequeen el audio que está saliendo al aire, porque cuando yo no he estado, perdón que interrumpa, y me pongo a oír, no tiene volumen, aunque aquí ustedes me están oyendo el que está enseñando, pero la gente no se oye, pónganle más volumen y entonces quiero que cuidemos eso, por favor, ¿verdad? Bueno, entramos de lleno otra vez. ¿Qué es lo que le estaba diciendo, perdón? No, son bromas. Ok, entonces decía que cuando ya una persona ya está bajo la influencia del espíritu de iniquidad es donde comienzan a manifestarse los pecados de iniquidad. El pecado de iniquidad en una sola persona, ¿verdad? Se convierte en parte de su influencia interior. Y al ser una influencia es donde entra lo aplicable de la influencia, valga la redundancia, que ejerce también el código genético o los ancestros. Nuestros ancestros nos influencian a lo bueno o a lo malo, ¿verdad? Entonces, cuando el pecado de iniquidad ya se volvió una práctica en un individuo y no es consciente o se niega a romper con eso, entonces cuando gesta la siguiente generación, ya le transmite el dato del pecado de iniquidad. Entonces se convierte en un código genético generacional o de un linaje específico. Entonces, y luego llegar hasta a la parte final. Bueno, ahora, esto es importante porque enfocados en este espíritu de iniquidad, repito, vamos primero a ver qué es el espíritu de iniquidad, sus operaciones. Segundo, cómo es que se transforma en pecado de iniquidad. Y entonces cuando digo cómo es que se transforma, me refiero que provoca o hace que se cometa pecado de iniquidad, ya adentro, con la influencia, y luego en código genético de iniquidad. Bien importante, hermano. A mí me llamó mucho la atención, quiero hacer un paréntesis, de que dentro del tema que el apóstol Sergio enseñaba el día domingo, ¿verdad? Él incluso habló de los ancestros y él hizo una mención que aquí nosotros en esta casa hemos oído bastante de los ancestros, y es verdad. Y fíjense que es bien interesante porque el domingo que estábamos, ¿verdad?, comiendo, le presenté a mi madre y le dije, ella es mi madre. Y entonces me dijo, tu mamá se mira bien joven. Y le dije yo, ¿verdad? Bueno, le digo yo, es que una de las cosas de mi familia es que son longevos. Porque le dije la edad que tiene mi mamá, me dijo, no puedo creerlo, porque ella se mira más joven. Y le expliqué de otros familiares que están llegando a los 98 años de edad y tienen, hermano, una vida normal. Hacen todas las cosas que hace una persona normal y tienen su mente bien equilibrada. Entonces me dijo, ahí le dije, y al que tiene a la par también, le dije yo, ¿verdad? Que era un tío que ustedes ya conocen. Le dije, él tiene 35, pero él de humilde se pone que tiene 70. Y entonces va rumbo a ser longevo también. Y entonces me dijo, hoy que tenés a tu mamá cerca, deberías de preguntarle por tus bisabuelos. Y fue un buen, hermano, punto. Y le empezó a preguntar él a mi mamá, ¿y cómo se llamaban sus bisabuelos? ¿Usted lo recuerda? Y mi mamá empezó a bajar, ¿verdad?, archivos de saber de dónde, y empezó a decirnos los apellidos que yo no sabía. Jamás se me había cruzado, hermano, que yo tenía esos apellidos. Y me dijo, entonces tú tienes ancestro de este apellido, tienes ancestro de este otro apellido, y así, ¿verdad? Me dijo como 3 apellidos que yo no conocía. Conozco algunos y soy consciente de otros, pero de esos no sabía, hermano.
Yo me quedé con la boca abierta porque ¿de dónde vendrá este apellido? ¿De dónde vendrá este otro? Entonces ahora tengo que, ya con conocimiento, tengo que trabajar para romper el ancestro del apellido tal y del otro. Sí, que tremendo, hermano. Jamás en mi vida me había imaginado que tenía eso, ni sé ni quiénes son. Pero bueno, eso a manera de comentario, porque vamos a tocar más adelante nuevamente lo del código genético. Ahora, lo que estoy tratando de decir con estos 3 puntos de cómo el espíritu de iniquidad viene a ser, primero, un espíritu, segundo, se transforma en pecado, provocándolo, y luego en un código genético. Para mí, sin lugar a duda, es como un preparador del camino. Quiero que considere esto. Un preparador del camino, porque el último perfil es el inicuo. Es una persona que se va a manifestar físicamente, ¿verdad?, con el espíritu de iniquidad que viene preexistencialmente. Entonces, al hablar de que él es un preparador de camino, una palabra que lo define es un precursor. Eso quiere decir, precursor es uno que viene por delante preparando al que vendrá a su tiempo o detrás de él. Un ejemplo, en el buen sentido, es cuando Juan el Bautista nace y es asignado para ser una voz que clama en el desierto. Entonces Juan el Bautista fue el preparador del camino de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces imagínense que en el reino de Dios, Dios utiliza un preparador del camino, Juan el Bautista, y lo viene profetizando desde el libro de Isaías. Y sin lugar a duda aparece, ¿verdad?, 6 meses antes de la manifestación de Jesús, y viene a preparar el camino, Ok, el espíritu del reino de las tinieblas copia también todo eso, y entonces está utilizando al espíritu de iniquidad como preparador del camino. ¿A cuáles? Usted recordará, ¿a cuáles está preparando? ¿Me ayuda alguien? Si me ha puesto atención. ¿Aló? Ahí está, hermano. El espíritu de iniquidad como preparador del camino está preparando el terreno para que sea un pecado de iniquidad y luego que sea un código genético de iniquidad hasta que aparezca el inicuo. Por favor, esto es bien importante que ustedes lo puedan mantener en su mente. Quizás está usted un poco así, ¿verdad?, porque le hacen falta las mesas, ¿verdad? ¿Aló? Pero esa no es culpa mía. De nadie es culpa. Ok. Ahora, quiero poner una base para empezar a hablar del espíritu de iniquidad, una de sus formas de operación, porque lo que queremos es ver cómo es que opera el espíritu de iniquidad. Este pasaje lo hemos venido leyendo durante todas las anteriores semanas y es el siguiente, Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23. Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Mire qué interesante este pasaje y este nos permite a nosotros reconocer este perfil del espíritu de iniquidad y es importante reconocerlo por la operación que realiza y su significado, porque como es un preparador, la intención es preparar a las otras facetas que faltan de los perfiles, de manera que si nosotros aprendemos a la luz de la palabra su operación, vamos a poder identificar al espíritu de iniquidad cuando está en acción a través de sus características principales. Esto es bien importante. Ahora, quiero enfatizar algo y quiero que usted lo apunte. Y no sé si más adelante lo voy a enseñar, pero quiero anticiparme. Por ejemplo, la palabra practicáis es una palabra que se dice ergasomais. Si usted tiene su diccionario Strong, puede buscar en el numeral
del Nuevo Testamento 20:38. 20:38. Luego, la palabra iniquidad, le hemos venido diciendo, del Nuevo Testamento es anomia. Y el numeral griego es 458 o 458, sí, 458 del griego. Entonces, cuando se habla de practicar, los que practicáis la iniquidad, esa palabra ergasomai significa los que laboran en iniquidad. Oigan esto, los que trabajan en iniquidad, los que tienen una ocupación o una tarea en iniquidad. Todo eso quiere decir, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Y ergasomai quiere decir los que tienen una ocupación de iniquidad. Interesante. Los que trabajan en iniquidad, los que laboran en iniquidad, los que están dedicados a, en este caso, a hacer algo que el Señor lo ha señalado como una iniquidad. Dice los que tienen el efecto de la iniquidad. Todo eso quiere decir esa palabra. Ergasomai, los que practicáis. Ahora, quiero ponérsela de nuevo, solo el versículo 23. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Ahora mire qué interesante que otra versión como la versión Pechita dice así: y entonces les declararé, jamás os conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Entonces para mí esto tiene una gran importancia, porque este espíritu de iniquidad lo que está es haciendo que la gente haga cosas, hermano, y lo más tremendo, que están teniendo efectividad posiblemente, pero que hagan cosas que se parecen y que son propias de una persona que está consagrada. ¿Me di a entender? Es decir, porque si están profetizando en el nombre del Señor y están haciendo milagros en el nombre del Señor y están echando fuera demonios en el nombre del Señor, eso es propio para un consagrado. Esas son las ocupaciones, esos son los trabajos, esas son las labores de uno consagrado. Si uso las palabras que le dije anteriormente de lo que significa ergasomai, esos son los efectos de uno que tiene a Cristo en su corazón, que se ha negado al pecado, que se dedicó de toda su vida a la consagración y decidió servirle al Señor, que ha creído en los dones y que Dios le dio esos dones y que ahora profetiza, hace milagros en el nombre del Señor y que echa fuera demonios. Eso es lo propio de un creyente nacido de nuevo y que ha venido creciendo en el Señor. ¿Me doy a entender? Pero a ellos les dice, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Entonces, por eso algunas versiones usted puede comparar, dice así como esta: apártense de mí, hacedores de iniquidad. Lo que hacen con iniquidad. Pero el asunto es que ellos no saben que tienen iniquidad. Y por eso yo creo que es bien importante que nosotros conozcamos este tema, porque nos va a ayudar a identificar las características principales de ese espíritu, con la intención de que nosotros no le demos lugar, que renunciemos, que cerremos puerta, que desenmascaremos a ese espíritu de iniquidad para que no alcance a convertirse en un pecado de iniquidad, y mucho menos que sea un código genético de iniquidad. Esto es importante, porque esta palabra, ahí está, mire, ergasomai, laborar, trabajar, hacer alguna tarea o alguna ocupación, pero en iniquidad. Interesante, porque creo que el hermano Giovanni le mencionó el día martes pasado, yo lo había dicho anteriormente, pero se lo quiero volver a repetir. Si agrupamos la operación de esos dones, por ejemplo, profetizar,
Dicen, ¿verdad? Los estudiosos lo agrupan valga la redundancia, en el grupo de inspiración. Porque para hablar de parte del Señor, en tu nombre profetizamos, tienen que tener la inspiración de Dios. Si hacen milagros, ¿en qué grupo lo pondría usted? ¿Se recuerda lo que le hemos enseñado ya? De poder. Echar fuera demonios. De poder. Y entonces ellos le llegaron a decir, hermano, le están diciendo al Cristo de la gloria, no se lo están diciendo a ninguna persona. Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. En tu nombre hicimos esto. Nunca hay una conversación que el Señor les diga, bueno, sí, pero por eso no fueron efectivos. Para mí, que había resultado, había un efecto, pero ellos no sabían que estaban haciéndolo con la influencia del espíritu de iniquidad. Entonces aquí el punto es descubrir cuáles son las características de ese espíritu para saber cómo opera. Es que eso es lo que a mí me llama la atención, cómo opera. Hay un principio que no lo tengo aquí, pero se lo tengo que explicar, que es muy, muy poderoso. Mire, cuando nosotros hablamos en Efesios capítulo 6, verso 12, quiero que considere ese pasaje. El apóstol Pablo instruye diciendo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre solamente. Y empieza a dar el orden jerárquico de las entidades, ¿verdad? Principados. Yo siempre he enfatizado cuál es el orden jerárquico, porque casi la mayoría, tengo que decirlo con mucho temor, porque no entiendo por qué los intérpretes, los estudiosos de la Biblia pusieron después de un principado, pusieron a una potestad. Cuando en un orden jerárquico lo podemos ver nosotros en cualquier parte del mundo, y aquí se lo explico en un momento. Por ejemplo, después de un principado, el orden jerárquico es que el siguiente es un gobernador. Después viene una autoridad, o otras versiones, o potestad. Y por último, una hueste. Un principado, esa es la cabeza, es el arche o el arcai. Un gobernador es un cosmocrátor. Un potestad o autoridad es una exousia. Déjeme presentárselo así. El principado figura de un presidente. Un cosmocrátor que es un gobernador. Después el sonido, pero no directo de la computadora, sino del teléfono, porque la computadora te va a salir bien. Algo está pasando aquí. Algo está cayendo aquí. Ok, entonces, en Estados Unidos tenemos un presidente. Cada estado tiene un gobernador. En un estado hay un alcalde. Entonces, principado, gobernador, autoridad. ¿Qué sería después de un alcalde? Hermanos, perdón, ¿cuál sería ¿alguien sabe el siguiente rango? Sería bueno buscarlo. ¿Será concejal? No creo que sea concejal. Tiene que ser otra jerarquía. Bueno, bueno, ahí después me avisa. Bueno, vamos al punto entonces. ¿Por qué le digo esto? Porque mire pues, la palabra que utiliza el griego es cosmocrátor. Es una palabra compuesta. Cosmos quiere decir mundo en primer lugar y krator quiere decir poder. Entonces los traductores le ponen un gobernante de las tinieblas, pero en el griego sería uno que tiene poder del mundo o en el mundo. Entonces la palabra mundo es la palabra cosmos, quiere decir orden en primer lugar. Cosmos quiere decir mundo, pero quiere decir orden, pero quiere decir, de ahí viene la palabra cosmético, cosmos, cosmético. ¿Me di a entender? Entonces, el espíritu de iniquidad
es bien importante porque lo que hace es para que la gente no sepa que lo que está haciendo es con la influencia de iniquidad, pero está haciendo cosas en la iglesia, en la obra de Dios, es porque tiene poder para poner como un maquillaje, me di a entender, en las personas. Es como un maquillaje que les ha puesto en las personas y ni ellos saben que las cosas que están haciendo con la influencia de iniquidad. ¿Me di a entender? Dígame que sí, pues, porque yo sí me entendí bien. Bueno, ahora, veamos la primera característica del espíritu de iniquidad para irlo identificando. Y sin el ánimo de señalar nada ni nadie, ya sea personas, lugares, denominaciones, nombres de iglesias, etcétera, pero por lo que acabo de decir, y va a ver usted los significados más adelante, dentro de las principales características del espíritu de iniquidad es que la gente no tenga instrucción, en primer lugar. Entonces, porque le conviene al no tener, ¿cuánta gente no se mete a profetizar y no sabe que la profecía tiene parámetros? Y están profetizando. A mí me preguntan, hermano, ¿cómo hacemos para discernir que esa profecía no viene de Dios? Bueno, en primer lugar, que no se va a cumplir, ¿verdad? Y entonces, y el que lo dijo, pero si era un hermano, ya usted ya dije las cosas. Bueno, no se cumplió porque no era de Dios, no lo inspiró Dios. Y él no sabía que estaba siendo influenciado por la iniquidad. A nosotros nos pasó algo bien interesante hace muchos años, que por cierto, pues, esa acción provocó que una persona se endureciera su corazón con las cosas de Dios. Hace algún tiempo, ¿te recuerdas? Nos pidieron que fuéramos a una iglesia a orar por un niño que estaba enfermo, parece, y que su familia todavía no había venido a la iglesia, y que hubo una persona que se congregaba con nosotros, que le dio una profecía y le dijo que no se iba a morir. ¿Te acuerdas? Démele el micrófono, por favor, a mi esposa. Gracias, Coquita. Y ya va a ver qué interesante esto. Por eso es bien cuidadoso no andar hablando de parte de Dios si no viene de Dios, porque si aquello no se cumple, puede estar la persona fluyendo con el espíritu de iniquidad y no sabe. ¿Te acuerdas? Sí. Estas personas nosotros no las conocíamos bien, pero nos mandaron a llamar porque su niña estaba con cáncer. Y era una nena, se veía muy hermosa, la nena no parecía, pero entonces nosotros íbamos a orar, íbamos por grupos. Y resulta que una de las hermanas que profetizaba acá con nosotros ya no está aquí. ¿Ya no está aquí? No está aquí. Ajá. Gracias a Dios. Empezó a profetizarle a ellos. Nosotros no estábamos ese día, después nos dimos cuenta que la niña, el Señor la iba a sanar. Y nosotros llegamos, yo recuerdo, y nosotros no sabíamos, pero cuando tú y yo llegamos empezamos a orar. Y le empezamos a decir, Señor, ¿verdad? Pues te pedimos misericordia por esa familia, pero también, Señor bendito, que se haga tu voluntad. Y así, nosotros eso fue lo que dijimos. Y la niña murió. Y ellos empezaron a reclamar. Ellos nos reclamaban a nosotros. Ajá. Que por qué, cómo era posible que alguien de la iglesia le había llegado a profetizar de parte de Dios que no se iba a morir. Esta noche la sana el Señor, esta noche se levanta y no se va a morir. Y al día siguiente se muere la niña. Entonces aquello le causó a la persona confusión. Entonces ese es un problema. Esa es una operación del espíritu de iniquidad. Digamos que ella lo hizo con buena intención. ¿Me entiende? Quería consolarlos, pero no así, porque hermano es un compromiso y se abre una puerta a este espíritu de iniquidad. Entonces la razón aquí es, como venía a la iglesia, como servía en la iglesia, y aparentemente tenía pues testimonio de que era una persona consagrada, ¿verdad?
Pero el problema es no tener instrucción. Mire, profetizarle a alguien un ministerio, aprovecho, es un bien delicado si Dios no lo ha revelado. Y el problema es írselo a decir directamente a la persona al oído y no consultarlo con el pastor, con quien lo ha pastoreado por años. Y decirle, he recibido de parte de Dios esto y esto, ¿será que esto me dijo el Señor de aquel hermano, de que tiene ministerio? Y entonces, pues hermanos, si Dios me lo tiene que mostrar a mí también, si yo soy el papá espiritual, yo soy el pastor de la iglesia, yo he venido trabajando y formándolo, pero muchas veces cuando no se tiene esta instrucción, tal vez, hermano, tiene lances, pero viene, se le profetiza al oído y aquel lo cree con todo su corazón. No hay un llamamiento, a mí no me ha confirmado el Señor del llamamiento y no lo puedo enviar. Y entonces lo que hace la profecía sin instrucción es desesperarlo y acomodar el lugar, irse de la iglesia y poner su rancho. ¿Qué ha pasado con eso? Ya no están en el pastorado. Muchos de ellos ya no están pastoreando. ¿Por qué? Porque fue una profecía sin instrucción, manipulada por el espíritu de iniquidad, aunque lo hizo con buena intención. Por eso es bien peligroso. Es bien peligroso. Ahora, ¿de dónde saco yo esta primera característica? Apartados de mí, hacedores de iniquidad. Bueno, porque la palabra iniquidad, dijimos ya que significa anomia. Y esta palabra, en su esencia que la define, significa la condición de uno sin instrucción. Oigan lo que quiere decir. La condición de uno que no tiene instrucción. El original dice sin ley, anomos. Pero la ley traducida al idioma hebreo es la Torah. Y la palabra Torah es instrucción. Entonces diría que anomia es la condición de uno que no tiene la Torah. No me vaya a malinterpretar. No es, hermano, doctrina mesiánica, sino que la Torah quiere decir instrucción. La condición de uno que no tiene instrucción, está haciendo cosas para Dios, pero no tiene instrucción. No tiene los parámetros, no ha aprendido a trabajar en el orden. Fluye con el don nada más y sabe que el don está ahí, pero no tiene parámetros. Al no tener parámetros no se tiene orden. No se tiene cuidado, porque el parámetro es para consolar, para animar y para edificar, y no para destruir, no para regañar. Ahora, esta palabra iniquidad, o mejor dicho, uno que no tiene instrucción, no tener instrucción, me llama la atención que lo que quiere decir también es ignorante de la instrucción. Ignorante de la instrucción. Al no tener instrucción, está bajo la influencia de anomia, iniquidad. Condición de uno que no tiene instrucción. Y la palabra ignorante, oiga, esto es lo tremendo, esto es lo tremendo. Es la palabra tinieblas. En otra manera de decirlo, una persona que está haciendo, digamos, labores, tareas, ocupaciones con la influencia del espíritu de iniquidad, la que Cristo detecta y reprende, es una persona que no sabe que está en tinieblas. No sabe que lo están invadiendo las tinieblas. Oigan esto. Y no quiere decir que esté enchamucado, sino que no sabe que las tinieblas lo están trabajando. Y recuerde que cualquiera de nosotros que nos trabaje el espíritu de tinieblas, la siguiente faceta es pecado de iniquidad. La siguiente es código de iniquidad. Y la última, el inicuo, la manifestación del anticristo, de la persona físicamente bajo el espíritu de iniquidad. Ahora, mi pregunta es,
¿cuál sería la meta del preparador de camino? ¿Cómo se llama el preparador de camino? ¿Estamos hablando? ¿Ah? No, gracias, tal vez no lo dije claro. El preparador de camino del que estoy hablando ahorita, que está preparando la manifestación al inicuo. ¿Ah? El precursor espíritu de iniquidad. Mire, yo quiero que me capte, hermano, este tema es de suma importancia. De veras, de suma importancia, porque para mí lo estoy enseñando para protegerlo. Es mi tarea de cuidarlo como pastor. No solo es de cuidar, de decirle, mira, no hagas esto, sino que cuidarlo es a través de la enseñanza, dándole las herramientas que a usted lo ayuden a entender. ¿Me entiende? Entonces pregunto, ¿cuál será la meta del precursor de las tinieblas? Así voy a decirlo mejor, hermana, del precursor de las tinieblas. ¿Cuál es la meta? Según el proceso que le enseñé, ¿cuál es la meta? No, digamos en términos generalizados, considerando la última faceta. ¿Ah? Contaminarlo, pero ¿para qué? ¿Sabe que la palabra inicuo, que es una de los términos o epítetos que va a tener el anticristo? Porque el anticristo tiene varios términos, vamos a hablar de eso también más adelante. Entonces uno de esos es el inicuo, pero el anticristo, ¿qué quiere decir anticristo? Ok, fíjese que la palabra anti es el que se opone o el que está en contra. Cristo quiere decir del ungido. Entonces lo que quiere decir que es el que se opone al ungido, el que se opone a la unción, el que se opone a todo lo que tiene que ver con Cristo. Entonces el espíritu de iniquidad, como precursor de él en el reino de las tinieblas, es contaminar, como me decía mi hermano, para que aquella persona empiece a perder todo lo de Cristo, la unción, el temor a Cristo, la enseñanza de Cristo. Ya no quiera la iglesia, esto y lo otro. ¿Por qué? Porque si sucede eso, ¿usted cree que se va a ir en el arrebatamiento? Va a conocer personalmente al anticristo. Y de ahí vienen otros peligros. Porque si se queda, va a pasar el peligro de que lo puedan marcar. No sé si les digo cómo se va a llamar Maranata. Levante la mano los que no quieren saber. Levante la mano los que quieren saber. El apocalipsis de los marcados. Me lo dio el Señor. Ese es el título de Maranata 2019. El apocalipsis, usted sabe que apocalipsis quiere decir revelación. La revelación de los marcados. Bueno, ya lo publiqué, solo falta el anuncio. Entonces, este espíritu está preparando la manifestación del inicuo, pero está haciendo estragos en la persona para que cuando se manifieste aquella persona ya haya perdido todo lo de Cristo y tenga a manera de como un clon de lo que comenzó preexistencialmente con la entidad que se convirtió en iniquidad, que se rebeló, se opuso a lo de Dios. Entonces va a ser una persona que por sí misma se va a oponer a todo lo de Dios. El anticristo, a todo lo de Dios. Va a decir, ya no se congreguen, que no es necesario. Ya no diezmen porque eso es invento del hombre. ¿Y cómo es que van ustedes a tener una autoridad? Todo lo de Cristo, todo. Quédense en su casa y ahí pueden aprender. ¿Qué hacemos, hermanos, si eso nos pasa? Nos destruyen la vida. Entonces este es un tema interesante. Ahora, entonces, esta es la primera instrucción, no tener tinieblas. No tener instrucción, La primera característica, no tener instrucción. Ahora, como consecuencia de que la palabra ignorante de la instrucción quiere decir tinieblas también, segunda característica del espíritu de iniquidad es invadir con tinieblas, como dije, a la persona. Esta palabra
tinieblas, en el hebreo se dice así, shosek, o chochek, check, chochek, o kochek. Diga chochek. Me impacta usted cómo aprende el hebreo. Ahora, esta palabra quiere decir varias cosas. Quiere decir oscuridad, literalmente. Quiere decir noche también. Pero de entre esos significados, miren lo que quiere decir ignorancia o la ignorancia. Entonces, si no tiene instrucción, está ignorante. Al estar ignorante, significa que está en tinieblas. Ahora, esta palabra, ignorancia, chosek, viene de la palabra 28-21. Y esa significa estar oscuro, como reteniendo la luz. Da a entender como que es una acción propia. No quiere la luz. Usted sabe como cuando usted dice, apaguen ya la luz, me quiero dormir. Es una acción voluntaria. O en la mañana está entrando los reflejos del sol y usted se levanta y cierra las ventanas. Entonces es una acción personal. Entonces la palabra, digamos, sin instrucción, en primer lugar, primera característica, y la segunda es tinieblas, da a entender que es una acción que la gente está ignorante porque no quiere aprender. No hace una acción voluntaria por querer aprender. Entonces, por eso dice, estar oscuro como reteniendo la luz. Como cuando usted vivía en algún lugar y era niño, le decían, apaga la luz como tú no la apagas, ¿verdad? A mí me cuesta apagarla, mira el bill como me ha llegado. Entonces usted quería la luz, quería y tenían que apagársela. Significa cubrir, encubrir, entenebrecer. Mire lo que quiere decir también negrura, oscurecer, pero quiere decir gris o tibio, oscuro o tiniebla. Entonces la siguiente faceta, cuando no se tiene instrucción, es que comienza la invasión de tinieblas en su vida. Y entonces la invasión es que aquella persona está reteniendo la luz por sí misma. El estar en la ignorancia está reteniendo la luz, no quiere que se llegue la luz a su vida. Ahora, pero lo que me llamó la atención también, que quiere decir gris o tibio, se considera un color, porque como el asunto es que todavía no está invadido de todas tinieblas, sino que ha comenzado la tiniebla. Se puede imaginar, es como que usted, su vida, no, usted mejor no, perdóneme hermano, mejor no. Como que alguien, mejor dicho, ya empezó a perder luz. Y tiene porcentaje de luz, pero tiene también porcentaje de tinieblas en su vida. Y no lo sabe. Bueno, no lo sabía, hoy sí lo sabe a través de la enseñanza. Y no tiene manifestación demoníaca. Y sigue actuando en operaciones que parece que vienen de Dios o que son de Dios. El punto es que lo que me llama la atención es que Él les está diciendo, apartaos de mí, hacedores de iniquidad, los que practicáis la iniquidad, los que están haciendo cosas, pero no se dan cuenta que con el efecto de la iniquidad. ¿Qué es para usted, cómo lo analiza lo que Jesús hizo en ese momento? Cuando le dijeron, mira, Señor, mira cuántos endemoniados, no, perdón hermano, mira cuántos endemoniados que liberé. Mira a cuántos les profeticé y mira cuántos recibieron milagro de parte de la administración que hice. Y que les diga, apártense de mí, hacedores de iniquidad. ¿Qué le hizo Jesús en ese momento?
¿Cuál fue la actitud? ¿Qué es lo que está demostrando Jesús? ¿Ah? Rechazo. Tienes razón, hijo. Él está rechazando aquello que hizo. Pero como esta palabra, aquí sería Hashak 28-21, de todas las cosas que significan, quiere decir gris o tibio. Mire, lo que hizo Jesús es lo que él dice en Apocalipsis que le pasa a la iglesia de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Oiga, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces lo que hizo Jesús en el pasaje es un prototipo de que los está vomitando de su boca a los hacedores de iniquidad. Interesante, ¿verdad? Porque ya empezaron a hacer cosas bajo el impacto de las tinieblas por causa de la ignorancia, es decir, carecer de instrucción. Me llama la atención que el Señor, mire lo que está diciendo, quiero decirlo con mucho temor: respeta. Mejor defínete si eres frío o caliente. Pero no te quedes a media luz, ¿me di a entender? O eres negro, tinieblas, o eres blanco, pero no me vengas que eres gris. Interesante. Entonces estamos viendo por lo menos dos características ya. La primera, sin instrucción; la segunda, comenzaron las tinieblas; y la tercera es llevarlo a los niveles de tiniebla. Y ahí ya cambia la cosa. Ahora, los niveles de tiniebla son el resultado por lo menos de tres cosas. Cuando ya una tiniebla decide cambiar con otro nivel de tiniebla, es porque lo quiere oscurecer más. Entonces, los niveles de tiniebla son como resultado de la ignorancia, de la instrucción y de la intimidad, según el Evangelio de Mateo que estamos leyendo, capítulo 7. No os conozco. Ignorancia igual a tiniebla. Falta, la primera característica dije, falta de instrucción, y también él resalta: no os conozco, falta de intimidad con él. Entonces, el espíritu de iniquidad puede producir tres tipos de tiniebla, por lo menos, y que la gente no se da cuenta. El espíritu de iniquidad, oiga esto, obtiene su poder no de la negra oscuridad, sino de la falta de claridad. Por eso le repito, como reteniendo la luz. O sea que el espíritu de iniquidad obtiene su poder no de la negra oscuridad, sino de la falta de la claridad, la falta de la instrucción, falta de luz. Esto es importante, porque el asunto es que la gente que lo sufre no sabe que tiene tinieblas. No sabe, y por eso sigue fluyendo en algunas cosas. Ahora, veamos de qué niveles de tiniebla le estoy hablando. Hay una tiniebla. Mire, yo tengo ahorita en mi teléfono, déjeme ver, pero estas son las que me preocupan más. Tengo por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 niveles de tiniebla que encontré en la Biblia. Que las vamos a ver quizás. Pero algunas ya, hermano, según va avanzando la noche,
vístanse de la luz, dice el Señor. Según va avanzando la tiniebla, entonces se van dando manifestaciones. Hasta llegar a la última, es obvio que ya van a haber manifestaciones, pero en estas 3 primeras es difícil detectar, ni la persona lo sabe. Tiene que venir, hermano, un discernimiento del Espíritu y tiene que venir un nivel de responsabilidad alto y de conciencia para que la persona diga: estoy haciendo cosas sin instrucción, me hace falta la instrucción. Ahora, la primera de ellas se llama escoteinos, que quiere decir tinieblas. Y esta primera palabra significa muestra la oscuridad de la ignorancia. Bien respetuoso, fíjese el griego, porque no le dice de una vez ignorante. Muestra la oscuridad de la ignorancia. La segunda es escotos, muestra la oscuridad de tener falta de integridad. Y la tercera es escotia, muestra la oscuridad de no estar completamente entregado a Dios. ¿Cómo hacemos nosotros para saber de que hay falta de instrucción? Reconociendo. ¿Cómo hacemos nosotros para saber que no hay integridad? Bueno, que no eres íntegro, que no somos íntegros. ¿Cómo saber de que estoy en oscuridad o que no estoy entregado a Dios? Yo no le puedo decir a nadie: tú no estás entregado a Dios, tú no eres íntegro, tú eres un ignorante. No puedo. Sino que cada uno tiene que reconocer eso. Cada uno de nosotros llegar: me hace falta para esto que siento que este don. Recuerde que un don, dice la Biblia, que todo don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Yo lo traduzco: todo don en materia prima te lo da Dios, pero tú tienes que desarrollarlo. ¿Y cómo hago yo para desarrollar un don? Pues tengo que tener instrucción. Tengo que inquirir en lo que fluyo, para no hablar solamente, ¿verdad?, de mi voluntad. Entonces, 3 niveles de oscuridad o de tinieblas que la gente no sabe que lo puede tener. Ahora, ¿dónde aparecen 2 de ellos? Lucas 11:34. Mire, por eso es que este texto es interesante entenderlo. Dice: la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Ahí es la palabra escoteinos. Verso 35. Mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Ahí es escotos. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado, como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Pasajes que hemos leído tanto. Este pasaje lo ocupamos solo para hablar de la pornografía. Amén. Pero si usted busca la palabra ojo, es la palabra ayin del hebreo, que quiere decir entendimiento. Entonces lo que está diciendo: la lámpara de tu cuerpo es tu entendimiento, que viene como resultado de la instrucción, del conocimiento. Cuando tu entendimiento, cuando está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Entonces no está invadido por las tinieblas esa persona. Entonces eso me sirve a mí para saber que los 3 niveles de tiniebla con los que quiere llenar el espíritu de iniquidad, y que yo no me dé cuenta, o que usted no se dé cuenta, y que a pesar de eso sí sigamos haciendo la obra según nosotros, es primero tener instrucción, tener conocimiento, tener entendimiento y alcanzar la sabiduría.
Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz sin tener parte alguna en las tinieblas, estará totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Ahora mire lo que dice este diccionario, léxico griego de Tyre, de la palabra escotia, que no está en el pasaje aquel que le puse de la lámpara del cuerpo, es el ojo, sino que ahora estoy dándole primero el significado de la tercera palabra, pero luego le voy a dar los versículos donde aparece. Quiere decir oscuridad en primer lugar, la oscuridad por falta de la luz. Se usa metafóricamente la ignorancia, volvemos a las mismas cosas, de las cosas divinas y su maldad asociada. O sea, dos cosas a la misma vez. Parte de luz asociada con maldad, que es lo que está trabajando el espíritu de iniquidad. Ahora, ¿dónde aparece esta palabra, escotia? Porque recuerde que aquí, en Lucas 11:34, solo encontramos dos, escoteinos y escotos. Pero la palabra escotia aparece en todos estos versículos. Lucas 12:3, por lo cual todo lo que habéis dicho en la oscuridad o en las tinieblas, que sería, déjeme volver, escotia. Todo lo que habéis dicho en escotia se oirá a la luz. Y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Es decir, todo lo que hables bajo la influencia de escotia que viene del espíritu de iniquidad, que quiere decir tinieblas, todo lo que hables va a ser sacado a la luz. Juan 1:5, y la luz brilla en la escotia, y las escotias no la comprendieron, no la vencieron, no prevalecieron. La luz, la instrucción, la palabra. Entonces lo primero para vencer el espíritu de iniquidad es la palabra. Por eso yo los bendigo a ustedes que se esfuerzan para venir a estos discipulados, hermano, porque les está enseñando. Juan 8:12, y Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en escotia, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 12:35, Jesús les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará en vosotros. Caminad mientras tenéis la luz para que no os sorprendan las escotias, las tinieblas, el espíritu de iniquidad. El que anda en escotia no sabe a dónde va. Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en escotia, en tinieblas. En resumen, bajo la acechanza del espíritu de iniquidad. Primera de Juan, otro versículo más. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay escotia alguna, no hay tiniebla. Primera de Juan 2:8. Por otra parte os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Todos estos versículos donde aparece la palabra tinieblas es escotia. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en escotia. O sea, él tiene sus razones por qué dice que no puede amar al hermano. Él tiene sus razones por qué dice que lo aborrece. Amén. Él tiene sus razones. Pero el punto es, no se ha dado cuenta que aborrecerlo es porque ya está siendo invadido por el tercer nivel de tinieblas, que es escotia. Y es posible, con todo respeto quiero decirlo, hermano, no porque ha sucedido aquí, es posible que cuando le toca un privilegio y tiene que dirigir o dirigirse al pueblo, digamos un ejemplo, anima, hermanos, ame a su hermano. Ame a su hermano.
Levantemos las manos y que el amor de Dios prevalezca en nosotros, pero tal vez en lo personal aborrece él a un hermano. Seria la cosa, ¿eh? 1 Juan 2:11, pero el que aborrece a su hermano está en escotia, está en tinieblas, y anda en escotia, anda en tinieblas, y no sabe a dónde va. No sabe a dónde va, enseñémoslo como que lo están conduciendo al último perfil de la iniquidad, que es ser afectado por el inicuo o el anticristo. Porque las tinieblas han cegado sus ojos. Amén. ¿Me di a entender? Bueno, falta todavía, pero quiero hacer una pausa para que usted dé su sugerencia, su opinión o haga preguntas. Mientras yo me tomo mi agua, lo dejo que se tome unos segunditos para que, si tiene alguna duda, le podamos ayudar. ¿Hay preguntas? Haceme una, por favor. Vamos a tratar de abundar un poco más en preguntas y después vamos a ver si le entramos a la otra faceta. Buenas noches, apóstol. Buenas la noches. pregunta que tenemos es ¿cómo se saca la raíz del espíritu de iniquidad? Bueno, hasta esta altura es volvernos a la instrucción. Porque estamos hablando de que es un precursor de los otros males, que es el pecado de iniquidad, que es el código genético de iniquidad, y que la última faceta es el inicuo, que es el fruto de la entidad de la iniquidad, que es preexistencial, ¿verdad? El primer perfil. Yo creo que a esta altura, pues tenemos que anhelar la instrucción, desear la instrucción. Primero, para poder trabajar, digamos, para sacar eso, tengo que reconocer si he hecho cosas sin instrucción, si lo que he hecho, vaya, por ejemplo, solo en el don de profecía, si dije algo que no se cumplió, o dije algo motivado por una emoción afectada, venía enojado. Estoy pensando en voz alta y nadie no me lo pude desquitar, entonces me la desquité con el pueblo, como dijo aquel, ¿verdad? Así dice el Señor, todos los que están aquí me las van a pagar, dijo, porque le habían hecho algo en la iglesia, y el pastor corrió, agarró el púlpito y dice, así dice el Señor, pueblo mío, ese que habló no fui yo. Y entonces yo creo que esto es bien importante que lo entendamos, ¿verdad? Si he hecho cosas sin instrucción. Es obvio que en algún momento de nuestro desarrollo, en algún don, hicimos algo sin instrucción, pero eso no quiere decir de que continuemos haciéndolo, sino que pongamos ese don al servicio de quien nos pastorea, de quien es el delegado en una área específica para que nos ayude en el desarrollo, ¿verdad?, de nuestro don, para que no lo hagamos en la manera que el Señor Jesús lo detecta como espíritu de iniquidad, hacedores de iniquidad, los que practicáis la iniquidad. Entonces, esa sería una forma, anhelar la instrucción, volvernos a la instrucción, examinarnos nosotros mismos. Ya el siguiente perfil tiene también su forma de ser libre, pero tenemos que saber cuando es pecado de iniquidad. Tenemos que saber cuando es ancestro de iniquidad. Tiene sus diferentes formas trabajar con el ancestro de iniquidad, con el pecado de iniquidad, pero ahorita estamos hablando del espíritu de iniquidad. ¿Cómo es? Bueno, que quiere llenar con tinieblas y que la persona no se dé cuenta. Amén. Sí, hermano. La mía, más que una pregunta, es una duda. Tal vez no entendí muy bien. Okay. Una persona que se consagra para el Señor, y se mete con el Señor, tal vez yo entendí mal, ¿lo puede usar el enemigo? Para hacer milagros y todo eso. Mira, el diablo es mentiroso. Y él puede utilizar a una persona que aparenta, como he estado diciendo, que tiene un nivel de consagración.
Ahora, por eso la importancia de nosotros es que nosotros mismos seamos responsables y conscientes de que estamos consagrados para que nos use Dios. Porque si nosotros solamente por decírtelo así, que porque nos basamos que nuestra consagración es solamente exteriormente, por eso le hablaba del cosmocrator, que quiere decir un gobernante del mundo, que es un maquillaje, no dejarnos llevar por el maquillaje, porque la gente se mira bien, perdón que tenga que decir algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, mucha gente juzga solo la apariencia para decir de que está consagrado. Por ejemplo, hay iglesias que te tenés que dejar crecer, la mujer, no tú, ¿verdad?, el cabello largo, porque si te lo quitas eres carnal, mundano. Es carnal porque se maquilla, porque usa aretes. Entonces juzgan la apariencia. Y tal vez aquella persona que tiene una apariencia de piedad, por dentro no está consagrada. Habla malas palabras, es mal pensado, qué sé yo, tantas cosas. Ha hecho algo indebido. En cambio hay otra persona que puede, imagínate que hay iglesias que le prohíben al hombre que se deje crecer la barba, así como la tuya no te dejan entrar. Te sacan. Que tenés que usar camisa manga larga, hermano, en todos los eventos. Y yo estuve en una iglesia así, en mi primer año de convertido, a bautizar fuimos, ¿verdad, Luz? Y entacuchado, hermano. Un calor de 120 grados. Es un legalismo. Entonces, el legalismo es una operación de las tinieblas que hace que la persona, solo en apariencia, es decir, piense que así se muestra la consagración, pero la consagración tiene que ser por dentro, ¿me entiendes? Que tú lo haces para el Señor en amor por lo que ha hecho a tu vida, porque Dios es santo y porque tú has venido apartando tú de las cosas que te pueden contaminar. Un consagrado es el que le dice no al diablo de todo y le dice sí a Dios de todo. Ese es un consagrado. A ese no lo puede usar. Pero a pesar de eso, tiene que cerrar puertas. Te voy a dar un ejemplo bíblico de la pregunta cómo inició que me hiciste. ¿Puede un consagrado ser usado por el diablo? Y yo te dije sí y no, pero te tuve que explicar. Pedro, cuando el Señor Jesús empezó a decirles que iba a la cruz, Pedro le dijo que no hagas eso. No hagas eso. ¿Cómo vas a hacer eso? Estoy parafraseando. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Ah? Apártate de mí, Satanás, le dijo. Y no era Pedro, pues. Judas estuvo con los discípulos. Agolló todos los 3 años y medio el discipulado de Jesús y no lo traicionó, pues, a Jesús. Entonces hay cosas que tenemos que examinarlas desde el punto de vista de nuestro corazón para demostrar que hay que hacer las cosas lleno de luz. Amén. 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 Dios te bendiga, Marito. Ajá. Oyendo acerca de la profecía, ¿verdad? Pues gracias a Dios, pues eso es lo que Dios lo usa a uno. Y sí soy consciente que yo, hablando de mi persona, sí he cometido errores a veces, pero el Señor me lo muestra así, terminando la profecía, el siguiente paso, ya sea ministración de ofrendas o el que toma el tiempo en el púlpito, o sea, dije, la regué y me he sentido mal, ¿verdad? Y porque sí pienso que a veces he fallado, he hablado cosas que tal vez me he equivocado, pues lo reconozco. Y así, pero así como yo siento que tal vez muchos hermanos también lo han hecho. Y aparte de nosotros que fluimos ya en la profecía, hay muchos hermanos que yo sé que siento por el Espíritu que ellos quieren profetizar. Pero aprovechando la ocasión, sería muy bueno que se hiciera una clase
yo no sé si, yo sé que hemos hablado esto con Oscar antes o con tu persona, ¿verdad? Para que esos errores, porque ahorita estamos descubriendo cosas nuevas cada día, ¿verdad? Y sería bueno que sí se hiciera como una preparación para todos aquellos hermanos que anhelan también fluir en el don de la profecía. Porque yo, hablando de mi persona, sí he cometido errores y lo he sentido rápido, como que fallé. O sea, no fallé, pero me redarguye el espíritu, pues, que tal vez no era el tiempo, o tal vez no era el día, o no sé, pero no era la ocasión. Pero sí, hablando de mi persona y hablando por los demás, sí sería muy bueno que se hiciera instrucciones para todos aquellos que anhelan profetizar. Bueno, esto pues con Oscar lo venimos platicando desde hace ratos. El problema es la disposición de la gente, no es que no haya instrucción, no es que no se quiera. Si aquí tenemos un profeta en casa, reconocido a nivel de Ebenezer, ¿verdad? Entonces, él mismo les ha comunicado, pero la gente no se dispone. Y entonces, al no disponerse, pues tampoco es obligado. Y es ahí donde se dan los errores, donde se dan las fallas, ¿verdad? Entonces, uno debe de saber que uno personalmente tiene el don. La Biblia dice que los dones de Dios son irrevocables, ¿verdad? Dios te los da y te los da para siempre. Pero eso no quiere decir de que tú eres dueño, sino que lo que quiere decir es que lo tienes, pero que lo pongas bajo el servicio de alguien que te ayude a corregir muchas cosas. Si tú aceptas una corrección, lo vas a ir perfeccionando. Pero si no, pues vas a hablar en amargura, en enojo, etc. O se habla en amargura o en enojo. Pero cuando uno lo pone al servicio de alguien que le ayude, que va más allá, más arriba, más adelante que uno, entonces tú puedes irlo mejorando y perfeccionando, ¿verdad? A nadie se le exige de la noche a la mañana que sea perfecto porque vio oído profecías. Así dice el Señor, así como mi siervo Moisés metió a todos los animales al arca. Entonces, pero estaba empezando, ¿verdad? Se equivocó de nombre, se le corrige y aprendió. Entonces, tiene que haber instrucción. Nosotros, te voy a contar algo, ¿verdad? Por la pregunta. Hace tiempo había un hermano que cuando vino a la iglesia y empezó a fluir en el don de profecía nos impactó, porque se oía que tenía una unción. Pero bueno, sus profecías empezaron a tomar un auge muy fuerte y empezaba a maldecir, ¿verdad? Casi para sentenciar y amenazar. Ya eso ya dije, no, eso ya no es correcto, se está saliendo del parámetro. Luego vino el momento que da una profecía cuando yo estaba presente a una persona. Y dije, bueno, gloria a Dios. Pero después estábamos nosotros, no en el ambiente de la profecía, sino que estábamos fuera con unos hermanos ancianos y volví a oír la misma profecía que se la estaba dando a otra persona. Ya van dos, la misma profecía, como que dictada. Y después oí otra vez que se la dio a otra persona. Dije, dije. O sea, le gustó quizás como lo había dicho y la reacción de la otra persona. Entonces se volvió en un repetidor de profecía. Y eso no es correcto también, que estemos diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ya eso está hablando por su cuenta. Eso hay que corregirlo, porque eso denota que no hay instrucción. Si no tuviéramos nosotros un profeta en casa y no damos la oportunidad para que se prepare la gente en ese fluir, pues cada quien debe de hacerlo por su cuenta, ¿verdad? Hermano, invertir para sí mismo, para el don, ¿me entiende? O sea que no hay excusa, es que ahí no me enseñan, hermano, consigue material que te ayude, pero que vaya de acuerdo a la doctrina, ¿verdad? El ministerio Ebenezer tiene multiformes sabidurías ministeriales. Entonces, aprender, no que me agarre una profecía de YouTube, porque yo me las puedo, también yo sé cuando están profetizando de YouTube. Yo sé, hermano,
Sí, yo he estado, perdón, les tengo que decir, estoy a veces ministrando afuera y en el tiempecito que tengo, pum, me meto a oír y les oigo, hermano, unas profecías. Y dije, este de YouTube lo agarró. Y cabal me pongo a buscar y les hablo a los hermanos, corrijan eso. Dígaselo al oído o corríjalo públicamente. Porque este está sacando de YouTube, de quien está profetizando es el profeta tal, que sin instrucción profetiza. Son de aquellos profetas que llegan perdón, con respeto, ¿verdad? Los que me oyen, llegan a las iglesias a desbaratar ministerios, hermano. Ambulantes a decirle, así es el Señor, que te salgas de esta iglesia porque mañana te da iglesia. Y el pastor se queda con la... No, eso no es así. O que venga alguien a quererlo corregir al pastor públicamente. Pastores que han estado con nosotros han venido a decirme, vino un profeta, hermano, y empezó a maldecir que viene una gran prueba que no la van a soportar. Y yo dije amén y cabal, hermano. ¿Por qué dijiste amén, pues? Eso no es así, hermano. ¿Verdad? La profecía no puede ponerle carga a nadie. Porque Dios no puede ponerte una carga que no puedes llevar. Y si tú dices, no, espero que a mí me lo mostró, bueno, díselo al pastor. Porque en boca de 2 o 3 testigos se confirma algo. Pero si tú lo dices en espíritu y lo siente el que le está al pastor y lo siente también, amén. Pero si el pastor no lo siente, no está obligado a aceptarlo. Tal vez puede decir, mira, es para otro tiempo. Orémosle al Señor. Es muy fuerte la profecía. Amén. Pero vamos a considerar eso. Pero vengan los que tienen el don de profecía. ¿Verdad? No digan, no puedo. Tengo que darle comer al chucho y no puedo llegar. Ok. Bueno, ¿quién más? ¿Sí? Sí, mi hermano. Bendiciones, apóstol. Bendiciones. Yo tengo una pregunta acerca de Gálatas 2. Yo estoy mirando que el apóstol Pablo está reprendiendo al apóstol Pedro. Leamos el pasaje para oír. Sí, es Gálatas 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Puede ser que él siendo apóstol y caía sin querer él en lo que mencionaba usted, sí, la iniquidad. Mire, lo que pasa es que tenemos diferentes niveles de apostolados, ¿verdad? De revelación, de enseñanza. Entonces, a Pablo era el que lo habían puesto como perito, arquitecto de la iglesia. Y eso implicaba también que Pablo tenía la autoridad aún de corregir actitudes apostólicas, ¿verdad? Y Pedro lo que estaba haciendo era indebido, porque a él lo habían levantado para los israelitas, pero estaba comiendo con los gentiles. Y se hacía a los gentiles, ¿verdad? Como un ejemplo nada más. Los gentiles estaban comiendo pan de muerto y él, pónganmele frijolitos al pan de muerto. Entonces, pero cuando ya venían el pueblo para el que él había sido levantado, se iba con los israelitas, los de la circuncisión, y ya se volvía ay, hermano, aleluya, aleluya, aleluya. Y con los frijoles aquí iba y entonces eso es lo que no le gustó a Pablo. Pablo le dijo, a ti te levantaron para los de la circuncisión, a mí me levantaron para los gentiles. Entonces volvemos a la carga, especialidades. Tu especialidad es esta, dedícate a esta, pero no te salgas de parámetro, no te salgas de los límites, no te salgas de la instrucción. Entonces eso es bueno. Amén. Amén. ¿Listos? Bueno, gloria a Dios. ¿A cuánto le gustó el tema? Ay, pero si me hubiera dicho, no sé qué hubiera hecho con ustedes. Yo creo que el próximo martes quisiera que se diera un foro, que participen los hermanos que pues constantemente, ¿verdad?, están viniendo y que pudieran desarrollar un poco más acerca del espíritu de iniquidad, considerando los niveles de tinieblas. Les voy a estar dando también algunos otros puntos para que lo puedan desarrollar, porque falta todo esto, los momentos en que somos reconocidos por el Señor, porque como Él dijo, no os conozco.
podemos también continuar. De esto no se ha hablado, ¿verdad? Los 9, ok. Entonces sería esto. Y yo quisiera pues que los que están constantes, que yo los veo siempre aprendiendo, vamos a pedirle a mi hermano que venga, ¿verdad? A participar, a Carlitos y Juan y Oscar, ¿verdad? 4. ¿Son 3 mosqueteros o 4 mosqueteros? Bueno, 4 hermanos. Y mediten en lo que hemos oído y tráiganles preguntas, por favor. Amén. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, estamos inquiriendo en tu palabra con el propósito, Señor, de que nuestras vidas vayan siendo libres de toda acechanza, vayamos, Señor, quitando las oportunidades al plan sutil de las tinieblas, específicamente de la iniquidad. Señor, que esta palabra no se quede sin fruto, que haya entendimiento y que tu Espíritu Santo sea el que nos ayude a ver nuestro interior, que tu Espíritu nos redarguye y que nosotros con toda humildad podamos, Señor, reconocer la carencia de la instrucción, la falta de instrucción en las áreas, Señor, donde laboramos. Señor, que tú nos ayudes, que en este lugar también se levanten hermanos capacitados, Señor, para que puedan ser colaboradores en el ministerio y que juntos podamos realizar una tarea para beneficio de la iglesia. Bendecimos a todos los que nos escuchan a través de la transmisión, en el nombre poderoso de Jesús, y te damos a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Este fue un mensaje de Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenezer, Oregon. Hoy me encuentro en Corros. Agradecemos a Dios por la oportunidad de llegar a tu vida a través de este medio. Si este mensaje fue